la economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Aaron Olmos, docente, investigador, director de Olmos Group, economista, por supuesto, ya está con nosotros porque es más que evidente el rally que ha experimentado el Bitcoin. Hay quienes apuntan a que incluso podría llegar a los $70,000. Lo cierto es que a la fecha ha subido más de 200%, pero supone eso el fin del cripto invierno. Vamos a ver qué nos dice el profesor Olmos. Profesor, bienvenido, un gusto como siempre recibirle. ¿Cómo está? Aaron, buenos días, profesor. Buenos días, Vanessa, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Sí? No, a usted como siempre, profe. Lo que estamos viendo con Bitcoin, como tú bien lo decías, pareciera ser el final de este invierno, ¿no? Pero lo cierto es que hay un evento técnico que va a ocurrir en pocas semanas, que es el halving. Y eso típicamente cuando ocurre, cada 4 años por medio, tiene un efecto de subida de precios, ¿no? A nivel de expectativa, muchos quisiéramos que el Bitcoin llegara, no sé, 100,000, 200,000, pero es la propia dinámica del mercado de unas variables que podemos seguir conversando ahorita que están afectando. De hecho, ¿cuáles son esas variables, profe? Bueno, una, el propio halving, que es esta condición técnica de disminuir a la mitad cada 4 años, cada 200,000 bloques la recompensa de Bitcoin, lo hace cada vez más escaso. Y al hacerlo más escaso, bueno, por definición, tiene un efecto sobre precio, porque hay menor cantidad de Bitcoin disponible. La otra variable tiene que ver con el efecto de mercado que ha creado los ETF, los Exchange Traded Funds, esta creación de este vehículo de inversión que ha permitido que mucho dinero institucional se esté dedicando a colocarlo en Bitcoin, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de dólares que de otra manera no se hubiesen colocado en Bitcoin, que efectivamente está haciendo que muchas personas cambien de parecer con respecto a los activos digitales como vehículo de inversión. Y lo otro, pues, la propia economía global, la economía estadounidense, que sigue mostrando ciertos niveles de debilidad desde el punto de vista monetario, a la espera siempre de la información de Jerome Powell, de Janet Yellen, de la Reserva Federal sobre el tipo de interés. Y esto de alguna manera está haciendo que los capitales se estén orientando a este tipo de vehículos de inversión de riesgo. Cuando hablas de vehículos de inversión de riesgo, Aaron, el riesgo de Bitcoin, es sabroso hablar cuando el Bitcoin sube 10,000, 5,000, 20,000 dólares en un mes, no solamente un mes, en un año, pero cuando también pierde 10, 15, 20, 30,000, entonces ese riesgo del Bitcoin, ¿para quién es realmente? ¿Quién es el inversor típico de Bitcoin? Mira, eso se ha ido moldeando con el tiempo, ¿no? Originalmente el inversor de Bitcoin era cualquier persona. Hoy por hoy estamos hablando de un mercado mayormente capturado por inversionistas institucionales, empresas, sociedades de inversión que recogen grandes cantidades de dinero y que pueden tener un efecto directo en precios por los montos que están colocando, ¿no? Antiguamente Vanessa, Guillermo, Aarón colocaban cierta cantidad de dinero y podían ver los precios y en función de eso iban haciendo sus estimaciones, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy es algo más de grandes empresas, donde, bueno, BlackRock y otras tantas están haciendo de las suyas, porque, bueno, pueden tener un efecto muy importante sobre el precio, incluso poder manejar hasta cierto punto la tendencia. ¿Por qué, profesor, dentro de este universo de criptomonedas que se ha diversificado tanto, bueno, más allá del valor que tiene en la actualidad, que es evidente, el Bitcoin sigue posicionada como la más importante? Además, para algunos, pese a esta tendencia alcista, bueno, esperaban proyecciones más altas y decían que tampoco es que ha experimentado una fluctuación de precios o de precios fuerte el Bitcoin. ¿Cuál es su valoración? Mira, Bitcoin sigue siendo el primer criptoactivo creado con cadenas de bloques para ser utilizado como medio de pago, ¿no? Es el que más se tiene conocimiento, es con el que todo el mundo empieza, es el que primera persona, todos conocemos a la primera y estudiamos. Y eso le ha logrado un espacio privilegiado a nivel de los mercados desde el punto de vista general, ¿no? En el sentido de que, bueno, de alguna manera alguien va a hablar de inversiones primero, se acerca a Bitcoin y luego comienza a ver las demás, ¿no? Esto ha hecho que incluso el poderlo entender y comprender lo haya transformado pues en una opción real para muchas personas, ¿no?
la valoración que esto debe tener, recordando que el valor es esa capacidad que tiene algo de solventar un problema, ¿no? Más allá de lo mercantil, ¿no? Del precio, que puede subir o no. Estas fluctuaciones que son producto del mercado tienen mucho que ver también con la situación de la economía global, ¿no? Como te decía anteriormente. Entonces hace que para muchas personas tratar de acercarse a Bitcoin es entender de finanzas, es entender de economía, es entender de política, es entender del mercado, y tratar en lo posible de entender estas grandes variables hace que tengamos una visión bastante amplia de lo que está pasando a nivel del análisis económico. Si nos venimos a Venezuela, Aarón, sabemos que esta superintendencia de criptoactivos ya no existe en el país. Sin embargo, existen todavía mineros acá en Venezuela. ¿Cómo está impactando esto a los mineros de Venezuela? Y entiendo que también este ajuste de Bitcoin repercute también en la minería, ¿es así? Sí, fíjate, en principio la superintendencia está, ¿cómo se llama esto? Intervenida, ¿no? Que es la expresión correcta, ¿no? Lo otro es que hasta que no se tenga información distinta, contraria, este elemento sigue existiendo. En Venezuela sigue existiendo la figura del minero, que no ha desaparecido. Lo que pasa es que la intervención de la superintendencia ha logrado pues, que la cantidad de estos que estén en operación sean cada vez menor. Haciendo que para muchas personas quizás no sea tan viable esto como una actividad o como un negocio, porque hay que recordar que muchas personas colocaron grandes cantidades de dinero para comprar equipos, instalarlos y todo esto, siendo esta una de las principales actividades de generación de ingresos, ¿no? Y una de las cuales la SUNACRIP le prestó mucha atención. Entonces sigue existiendo, siguen estando, quizás no con tanta fuerza y vigor, pero de alguna manera el mercado cripto en Venezuela sigue funcionando. Escuchan a Aaron Olmos, docente, investigador, economista, director de Olmos Group. En este orden del ecosistema cripto, profesor, bueno, algunos especialistas habían señalado, hablando de Venezuela, que si se reactiva el sistema de sanciones, bueno, el gobierno venezolano recurriría a las criptomonedas. ¿Qué tan viable ve usted que eso pueda ocurrir en caso tal de que esas sanciones se restituyan? Fíjate, Vanessa, tan viable como que desde el 2020 existe una ley que es la ley antibloqueo, donde el Ejecutivo Nacional, en su artículo 32, se habilita a sí mismo para poder utilizar criptomonedas y productos derivados de cadenas de bloques para hacer operaciones económicas y comerciales en el mercado interno y externo, ¿no? Entonces eso es algo que no ha perdido vigencia, sigue estando allí, y recordemos que uno de los grandes actores en el uso de cripto en Venezuela, en algún momento no conectaba con nada de esto, pero de 2018 en adelante, el Ejecutivo Nacional no solamente fue muy activo desde el punto de vista del uso de la minería también, y de la creación de espacios para poder intercambiar, ¿no? Ya todos sabemos la historia de la trama PDVSA cripto, ausencia de control, una cantidad de elementos que hicieron que de alguna manera una actividad tan importante, tan nueva y tan fundamental para la nueva economía en Venezuela durante este capítulo pues se lograra ensombrecer. Sin embargo, Venezuela sigue estando allí y se sigue utilizando cripto en Venezuela, más allá de que quizás no veamos tantos cursos, tantos talleres, tanta charla, tanta gente hablando de estas cosas. El mercado se adiestró, el mercado aprendió y muchos lo seguimos utilizando. Hablando de cursos, talleres, ¿qué debe hacer alguien? Entonces, Aarón, que está viendo esta oportunidad, ¿es momento de invertir en Bitcoin en estos instantes? La mejor inversión en estos temas es la formación, es la educación. Como decía, pues ya no vemos tantos espacios de formación, de creación, más bien inclusive han declinado la cantidad de personas que se apuntan a estos cursos, ¿no? Precisamente por la propia situación de SUNACRIP. Sin embargo, yo le diría a quien nos escucha que más allá de esto, Venezuela sigue estando presente, como lo decía, y hay que formarse para no equivocarse, sí, para no perder el tiempo, para no errar. Sigue estando muy despierta la gente que precisamente por la ausencia de conocimiento se aprovechan de aquellas personas que lo quieren hacer bien pero que de alguna manera no saben qué hacer. Y bueno, hay muchos espacios digitales, sobre todo documentación digital de libros de autores como Andreas Antonopoulos, muy importantes para poder entender esto.
que es importante que las personas puedan entonces pues, agregarse valor, ¿no? Para acercarse al mercado correctamente bien. Profesor, volviendo al tema de este rally alcista del Bitcoin, y para ir recapitulando, ¿es entonces para usted quizás una subida sostenida o más bien un espejismo que, bueno, se puede fumar en cualquier momento, un espejismo pasajero? Mira, es una fase del mercado, Aquí todo el mundo está reaccionando a nivel de expectativas a lo que puede representar este halving. Aquí todo el mundo está reaccionando a nivel de expectativa a lo que de alguna manera se pretende generar a partir de la inversión de los ETF por parte de estos inversionistas institucionales, y el que esté leyendo correctamente bien los movimientos de alguna manera puede sacar cierto provecho de su participación. Entonces, como todo, una fase del mercado. Que vaya a llegar a 100.000, 200.000, solamente eso lo dirá la propia dinámica económica. Otra vez, a nivel de expectativas, muchos son los que salen generando opinión y análisis y todo esto, pero el mercado, al final de cuentas, es el que te dice hacia dónde va el precio. De alguna manera, lo importante es monitorear, validar, y efectivamente también va a arriesgar parte de su generación de ingresos, de su actividad económica, medida el dinero en criptomonedas. Bueno, pues hay que tratar de hacerlo bien para mitigar el riesgo y gerenciar las pérdidas. Profesor, sus coordenadas, por favor. Bueno, mira, siempre la orden, me pueden ubicar en X, era Twitter como @AronOlmos, Aaron con doble A, nombre hebreo, y en Instagram como @AronOlmos. Gracias, profesor. Gracias, un abrazo, Aaron, feliz día. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, director de Olmos Group, por estar con nosotros. Estaba bastante comprometido hoy, así que más que agradecidos por haber compartido con nosotros estos